Vamos a hablar de este proyecto, lo que fue el avance de esta iniciativa del día de ayer. Para eso estamos en contacto con Hernán Cheire, director del Centro de Investigación, Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Hernán, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Primero que todo, para comenzar esta conversación, ¿cómo evalúa lo que es este proyecto del eventual retiro del 10% de las AFP y también, que usted conoce bastante de eso, lo que fue la parte más bien política, la discusión que se dio ayer y que finalmente termina con la aprobación en general de este proyecto? Bueno, hay que recordar que este proyecto surgió de mociones parlamentarias en un tema que por lo demás le corresponde al presidente de la República, según la Constitución, pero vamos a dejar eso de lado por el momento, eh, para ayudar a las personas que están afectadas por la pandemia. Y de ahí surge esto. Y el gobierno presenta opciones que técnicamente eran mejores. Por ejemplo, la idea de entregar un préstamo de 2.650.000, en el cual el 25% sería un subsidio, un crédito que sería una tasa de interés real de cero, que habría un periodo de gracia y que se pagaría únicamente si la persona tiene un trabajo después. Obviamente, desde el punto de vista técnico, eso es mejor que un esquema en que a la persona le permiten retirar el 15% de lo que tiene acumulado en sus fondos y que le va a afectar la pensión futura, que la podrá devolver de alguna forma, que habrá un fondo solidario. Algunos hablaban en su minuto de un autopréstamo. Pero un autopréstamo en circunstancias que los fondos de pensiones están rentando más o menos 4% mensual sería carísimo. Es decir, técnicamente había opciones que eran mucho mejores que esta. Y por lo demás, algunos, habiendo escuchado la discusión que hubo ayer, varios parlamentarios lo reconocían. Al final del día, no nos engañemos, Nicolás, ayer lo que se votó no es una discusión técnica respecto de cuál era la mejor forma para llegar recursos para quienes están siendo más afectados. Era una señal política clara para empezar a desmantelar el sistema de FP. Eso fue lo que se trató de hacer, y es muy claro, y no nos engañemos en eso. Ujú. Fue parte también de los argumentos de la oposición, donde se decía, por ejemplo, algunos epítetos de los argumentos: hay que echarle mano a la AFP, no más AFP, pero también desde algunos otros parlamentarios y parlamentarias se hablaba de un tema que no es menor en esta discusión, y ahí lo planteo para seguir esta conversación, Hernán, que es los ahorros previsionales son de los cotizantes, no del sistema, no de la AFP, y en esta situación excepcional, y por eso se habla de una norma transitoria, no permanente, de alguna manera entra la lógica de poder echar mano de esos ahorros para lo que estime conveniente la necesidad de las personas. ¿Eso cómo se conjuga dentro también de esta discusión? Más allá de los titulares, más allá del tema probablemente ideológico, pero desde lo que las personas que nos están viendo hasta ahora pueden estar pensando. No cabe duda que la fortaleza que tiene el sistema actual es precisamente que las personas son dueños de los ahorros. Si no fueran dueños de los ahorros, no estaríamos hablando siquiera de esto. Pero el tema es que estos ahorros, de los cuales los trabajadores son dueños, fueron concebidos para poder utilizarlos para el pago de las pensiones. No nos olvidemos, Nicolás, que la cotización para previsión es obligatoria. Uno podría decir, si es por eso, ¿sabe qué más? Dejemos que cada persona, si quiere, ahorra para el futuro y los que son más previsores van a estar mejor cubiertos, los que son menos previsores menos cubiertos. Pero bueno, como se sabe que hay una obligación de toda la sociedad y que el Estado en algún minuto va a tener que hacerse cargo de esto si la persona no ahorra, es por eso que en todas partes del mundo hay sistemas de cotización obligatoria, ahorro forzoso para financiar las pensiones. Es decir, es un ahorro que es de los trabajadores, pero es para financiar las pensiones. Si no, estaríamos obteniendo un beneficio de corto plazo con un tremendo sacrificio para el largo plazo. Otro antecedente interesante, Nicolás, cuando se habla de esto, fíjese que el año pasado, por ejemplo, eh, la mitad de las personas que jubilaron cotizaron durante menos de 15 años. En el sistema antiguo, el sistema de reparto, que muchos miran con bastante nostalgia, ¿sabe usted cuál es el monto de la pensión que hubiera obtenido una persona que ahorró menos de 15 años, que cotizó menos de 15 años? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque ellos no eran dueños de los ahorros. Era simplemente un sistema que al que no alcanzaba ese umbral no le tocaba ninguna pensión. Entonces ahora que estemos hablando de cifras que son grandes, el Fondo de Pensiones tiene más o menos 200.000 millones de dólares en total acumulados.
el 15% es una cantidad elevada, hay topes máximos, hay mínimos también, etcétera, pero eso da cuenta de que hay una cantidad importante que se ha acumulado a través del tiempo y eso es lo que se quiere utilizar ahora. El tema, creo yo, que dado el objetivo que se persigue, que es generarle recursos en el corto plazo a las personas que se están viendo más afectadas, incluso a pequeños emprendedores individuales que tal vez no pudieron acceder a los créditos del FOGAPE, la opción de el crédito que está ofreciendo el gobierno creo que es una mejor opción técnica. De hecho, insisto, varios parlamentarios ayer de distintos sectores decían sí, técnicamente hay otras opciones que pueden ser mejores, pero aquí se quiso hacer el punto político. Se le quiso, desde luego, dos cosas. Por un lado, hacer pagar un costo al gobierno por la forma como se ha manejado todo este proceso. Y segundo, empezar a hacer el punto político de que hay que empezar a desmantelar el sistema de AFP. No nos olvidemos que hay una discusión previsional en marcha, una reforma, que a uno podrá gustarle más o menos, pero que precisamente, habiendo conciencia que las pensiones hoy día están muy por debajo de las expectativas que hay, se está creando un aumento en la tasa de cotización, un porcentaje iría a un sistema solidario colectivo. Una discusión previsional, Hernán, que convengamos ha demorado bastante, que hay muchos consensos, hay un diagnóstico bastante transversal, pero que en la forma hemos pasado por los 3 primeros proyectos de la administración Bachelet II y ahora con la reforma previsional presentada el primer año del presidente Piñera. Claro, uno podría decir las urgencias de alguna manera van dejando en segundo plano la discusión legislativa de esta reforma en particular, por ejemplo, lo que fue el estallido social con los distintos proyectos que se emanaron y también esta situación sanitaria. Pero llevamos muchísimo tiempo con proyectos de ley para reformar el sistema previsional, que, insisto, hay consensos de que las pensiones son bajas y eso también desde los críticos de este proyecto en particular se dice, decimos que las pensiones son bajas y queremos retirar parte de esos ahorros. Ha sido una discusión larga, pero principalmente que ha sido muy detenida. No sé si comparte también esa mirada. Es que, a ver, es cierto, llevamos mucho tiempo discutiendo una reforma previsional, pero el que se haya mantenido la discusión muestra que hay una preocupación por el tema, es decir, tenemos que mejorar las pensiones. Y es absurdo, es contradictorio proponer una medida que precisamente lo que hace es perjudicar las pensiones a futuro. Todo lo que se ha discutido en el proyecto actualmente en trámite, que está subiendo 6 puntos la tasa de cotización, que 3 puntos de ellos irían a este fondo solidario. Bueno, para mejorar las pensiones. Y ahora resulta que se propone que las personas puedan retirar el 15 y ese 15 se va a devolver, entre comillas, de alguna forma, a través de un fondo solidario que se crearía con este propósito, que no queda definido porque eso sería parte de la discusión del proyecto de ley en concreto. Bueno, pero suponiendo que en eso se fuera exitoso, eso serviría en el mejor de los casos para reponer el efecto de este retiro del 15%, pero en ningún caso para mejorar respecto a lo que hubiera sido, en el caso contrario, el nivel de las pensiones. Entonces, no estamos resolviendo el problema, no nos engañemos. El problema que hoy día afecta a los que están siendo afectados por la pandemia se puede resolver de formas mucho más eficientes, más baratas para todos, de una manera distinta que estar retirando el 15% de los fondos de pensiones. Pero bueno, ayer la señal política fue claro y a mí no me queda ninguna duda que lo que se está buscando es que aquellos que quieren de alguna forma echar abajo el sistema basado en la capitalización individual lograron un primer paso. Pero bueno, falta todavía bastante por avanzar, tiene que discutirse el proyecto en particular, después va a ir al Senado y yo espero que al final del día impere la cordura. Sí, Hernán Cheire, le vamos a pedir que si nos puede esperar unos minutitos para seguir con esta conversación que es muy interesante desde el fondo, desde lo técnico de este proyecto de ley, si nos puede esperar, porque vamos a ir un segundo a la moneda, que justamente tiene mucha relación con este tema que estamos conversando. Así que, ¿se nos espera un poquito? Ok. Muchísimas gracias, Hernán. Estamos ahí, seguimos conversando sobre este tema y vamos a ir justamente a la moneda. Vamos a seguir conversando con Hernán Cheire. Estábamos, Hernán, hablando justamente de este tema, actualizando un poquito también lo que es, porque aquí es imposible no unir, digamos, el tema político con el tema técnico en esta discusión, que claro, tiene un fondo súper técnico y relevante. Y quería ir al punto que estábamos comentando desde el Palacio de la Moneda, Hernán, gracias por esperarnos. Se presentan estas medidas, este plan de fortalecimiento, este plan de ayuda a la clase media. El día de ayer trascendía de que había mejoras con respecto a la situación de la medida de crédito hipotecario, también de un eventual IFE Plus, un IFE Plus se llamaba, que ingreso familiar de emergencia para la clase media.
desde lo que uno pudo notar ayer no se concretó nada de eso, eran más bien trascendidos, no había ninguna postura concreta por parte del gobierno de ir mejorando la propuesta, que finalmente es una alternativa para que, a juicio del Ejecutivo, no se votara a favor esta idea de legislar el proyecto de AFP. ¿Cómo lo vio usted en ese sentido? Porque también desde la UDI hubo una fuerte crítica a que faltan más medidas de transferencias directas de ayuda a una clase media que finalmente no le llega nada. Bueno, a ver, lo primero, me parece que cuando hablamos delante del tema de los retiros, yo hablé del 15% de retiro, en realidad es 10, me equivoqué. Sí, no, pero no se preocupe. La cifra en ese sentido, solamente para precisar. Respecto de lo que tú me estás preguntando ahora, a ver, es cierto, hubo muchos parlamentarios que estaban un poco molestos porque esto ha sido como a cuentagotas, por así decir, se ha entregado de a poco. Y la UDI estima que tiene que pagar algunos costos por otros proyectos que al final y lo rechazaron y después tuvieron que decir que sí porque el gobierno cambió su postura, etcétera. Pero bueno, pero al final del día vamos quedándonos en lo de fondo. Eso ha trascendido, que tú estás mencionando, bueno, por lo que he leído, ¿verdad? Obviamente eso estuvo puesto arriba de la mesa de discusión y son temas en los cuales hay que ir avanzando y son propuestas, medidas que hay que ir construyendo. Y es por eso que el gobierno mejoró las propuestas que estaba realizando en materia de acceso a este ingreso de emergencia, ¿verdad? El plus que llamaron, de este préstamo especial para la clase media, de cambiar las condiciones para tener el subsidio al arriendo, en fin, una serie de cosas que se han ido mejorando en el tiempo. Pero no nos olvidemos, Nicolás, que hace algunas semanas, cuando se firmó el acuerdo económico COVID, que establecía 12.000 millones de dólares, ¿verdad?, para los próximos años, hubo un acuerdo de hacer ciertas cosas para avanzar en la línea de lo que ahí se dibujó. Y, bueno, el Ejecutivo tiene que ir proponiendo iniciativas que son discutidas en las distintas instancias, y dentro de eso no había nada del tema previsional. Esto es como, está fuera del acuerdo. No fue lo que se negoció en esa oportunidad, esto salió por otro carril. Y dentro de eso, de esos 12.000 millones, obviamente hay que ir buscando fórmulas, y las que el gobierno estuvo anunciando ayer, que por lo demás lo anunció ya el domingo pasado, ¿verdad? Son cosas adicionales que se están proponiendo. Y si es insuficiente, bueno, habrá que mejorarla, habrá que aumentar su cobertura, etcétera, pero sin por eso, de nuevo, ir a un tema tan de fondo como es echarle mano al sistema previsional por un tema que técnicamente se puede resolver de mejor forma con otras herramientas. Eso es lo preocupante a esta altura, que yo creo que se sacrificó algo muy fundamental simplemente por hacer un punto político. Fernando, durante esta discusión, lo comentábamos también desde La Moneda, han habido distintas posturas, por ejemplo, posturas de miembros del gobierno de Michelle Bachelet, en este caso el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que en una exposición a la Comisión de Constitución decía: este proyecto tiene un mal diseño. Pero también hemos visto otras posturas desde el sector del oficialismo, digamos, especialmente parlamentario. Por ejemplo, Mario Desbordes en su minuto, que dijo: no podría yo descartar una idea si efectivamente va a ayudar a las personas que más lo necesitan. Y economistas, ya bajando a lo técnico, digamos, que decían, por ejemplo, el caso de Josep Ramos, mencionaba: ok, que sea un autopréstamo y extendemos y postergamos la edad de jubilación, que ya de hecho en la práctica se posterga. O sea, es muy difícil ver a una persona, a un adulto mayor, que se jubile y no sigue trabajando, y esto hace bastante tiempo. Han salido algunas alternativas: autopréstamos, aumentar la edad de jubilación, el tema del Estado, que eso ya es más difícil, es decir, que el Estado tenga que subsidiar ese retiro finalmente. ¿Cómo ha visto usted esas otras medidas técnicas que, yo sé, son relevantes principalmente porque sigue este proyecto y uno sabe que los proyectos pueden entrar de una manera y terminar de otra? A ver, el tema del autopréstamo es en cierta forma, es como engañarse uno mismo, decir: mira, entonces yo me presto plata, me voy a dar plata a mí mismo. Entonces, el día de mañana, yo para tener una pensión voy a tener que haber pagado un crédito que me entregué a mí mismo. Es como raro eso. Esas cosas al final terminan no pagándose, digamos las cosas como son. Claro, uno puede diseñar en el papel y quedan bien, pero desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los costos, yo creo que
lo que está ofreciendo el gobierno, básicamente a través de este préstamo, vuelvo a insistir, son 2.650.000 pesos. A ver, la mayor parte, y se decía en la nota antes, hay 3 millones. A ver, en total hay 11 millones de afiliados Sí. históricos, o sea, Sí. que están acumulados. Y cotizantes activos son un poco más de 5 millones. Bueno, de esos 11 millones de afiliados, hay 3 millones de afiliados cuyo saldo acumulado en la cuenta, porque han cotizado poco, ¿verdad? No llega a los 3 millones de pesos. ¿Correcto? No llega, perdón, al 1 millón de pesos. Sí. Por lo tanto, esos 3 millones de personas podrían eventualmente retirar todo, si así lo Según establece estimaran. el proyecto. 1 millón de pesos. Este préstamo que se está ofreciendo es 2.650.000. Es más de 2 veces y media superior a lo que ellos podrían retirar, yendo al tope de lo que ellos tienen. Y se le diría, mire, páguelo con años de gracia, páguelo una tasa de interés de cero, lo que conversábamos hace un rato. O sea, obviamente esa opción es más conveniente que el autopréstamo. El autopréstamo, suponiendo que uno se va a pagar a futuro, bueno, hoy día la tasa de interés o la rentabilidad que están teniendo los fondos de pensiones es más o menos 4% al año en términos reales. Se están recuperando porque bajaron mucho. Entonces, este es el mejor momento para no retirar los fondos, porque estamos en el periodo en que se están recuperando las inversiones. Por lo tanto, el costo de verdad que yo estaría pagando por ese crédito es esta rentabilidad que estoy sacrificando. O sea, sería mucho más alto que la tasa de interés, obviamente, de cero en términos reales que me está ofreciendo la propuesta del gobierno. Entonces, cuando uno pondera todos esos elementos, se da cuenta que técnicamente no es la mejor solución este retiro del 10% y pagadero a futuro con un fondo solidario que va a subir las cotizaciones, pero que no va a permitir aumentar la pensión respecto de lo que se proyecta hoy día y que es lo que se está discutiendo en la reforma. Por algo, tú lo mencionabas, Rodrigo Valdés, Nicolás Aguirre, ex ministro de Hacienda del gobierno de la presidenta Bachelet, bueno, están de acuerdo que técnicamente esto no es una buena medida, están de acuerdo con que hay que hacer cosas, y yo también estoy de acuerdo que hay que hacer cosas, pero veamos cuáles son las mejores. Si no gusta la del gobierno, bueno, busquemos otra entonces, pero que esté en esa línea a partir de los parámetros y respetando el marco de lo que se definió en el acuerdo del COVID. Para algo son los acuerdos, son para respetarlo. Pero esto de salirse al camino por la verma para otro lado, yo creo que no ayuda a que logremos avanzar con un destino común, que es el que todos estamos buscando, que es superar la pandemia, ayudar a los que están más necesitados, que la economía pueda echarse a andar nuevamente, que pueda generarse nuevos empleos. Eso es lo que nos tiene que estar uniendo. Y estas discusiones yo creo que apartan, no es a salirnos de la verma. Hernán Chaire, director del Centro de Investigación, Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Nuevamente, Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Gracias, Nicolás, por el contacto. Hasta luego.